Solo los hombres de negocios deben quedarse aquí. Mi hijo me expulsó de la reunión con los inversionistas alemanes. Yo simplemente dejé sobre la mesa el documento de la fusión multimillonaria y les deseé buena suerte. Cuando el millonario alemán lo leyó, lo tomó del brazo y dijo: «Incompetente. Tu madre es la principal accionista con derecho administrativo. Ella vetó el negocio y despidió a todos». Mi hijo se quedó congelado. Me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves, así sabré hasta dónde ha llegado. Me llamo Refugio Mendoza de Herrera. Tengo 66 años. Y nunca pensé que mi propio hijo me haría sentir como una intrusa en la empresa que construí con mis propias manos. La sala de juntas estaba impregnada del aroma a café recién hecho cuando llegué esa mañana de abril. Habíamos trabajado durante meses para conseguir esta reunión con los inversionistas alemanes de Meller & Associates. La fusión que estábamos negociando valía $200 millones, el paso más importante en la historia de constructora Meridian. Entré usando mi traje azul marino, el mismo que había usado en todas las negociaciones importantes desde que Eduardo, mi esposo, falleció hace 14 años. En mi dedo, su anillo de bodas giraba nerviosamente mientras saludaba a Ricardo Müller, el director ejecutivo alemán, y a sus 2 socios. Baltasar ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, irradiando esa confianza que siempre me había enorgullecido. Mi hijo, de 39 años, vestía un traje gris carbón que yo misma le había regalado por su cumpleaños. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, brillaban con la emoción de cerrar el negocio de su vida. «Buenos días, señores», dije en inglés, dirigiéndome a los alemanes con una sonrisa cordial. «Espero que hayan tenido una buena noche en la ciudad». Ricardo Müller se levantó cortésmente. Era un hombre de unos 50 años, cabello rubio perfectamente peinado y modales impecables. «Señora Herrera, es un placer conocer finalmente a la fundadora de Meridian». Me senté en mi lugar habitual, a la derecha de la cabecera, junto a mi carpeta manila que contenía todos los documentos de la fusión. Elena, mi asistente de confianza durante los últimos 12 años, me había preparado cada detalle meticulosamente. «Perfecto», dijo Baltasar, golpeando suavemente la mesa con sus nudillos. «Ahora que todos estamos aquí, podemos comenzar con la presentación de los números consolidados». Los siguientes 20 minutos transcurrieron normalmente. Marcos Vega, nuestro director financiero, proyectó las cifras en la pantalla principal mientras explicaba el crecimiento sostenido de 30% anual que habíamos mantenido durante los últimos 5 años. Los alemanes asentían, tomaban notas, hacían preguntas técnicas que yo respondía con la experiencia de 3 décadas en el negocio de la construcción. Todo cambió cuando Ricardo preguntó sobre la estructura societaria posterior a la fusión. Como pueden ver en la página 15, comencé, abriendo mi carpeta. La propuesta contempla una redistribución de acciones que... «Disculpa, mamá», me interrumpió Baltasar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que sería mejor si yo manejo esta parte de la presentación». Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero asentí. Era natural que quisiera brillar frente a los inversionistas. Era mi hijo, después de todo. Pero cuando comencé a tomar notas sobre sus explicaciones, Baltasar volvió a interrumpirme. «Mamá, no necesitas preocuparte por los detalles técnicos. ¿Por qué no vas por un café mientras terminamos esta sección?» La sala se quedó en silencio. Podía sentir las miradas incómodas de los alemanes. Marcos evitaba hacer contacto visual conmigo. El aire acondicionado zumbaba con más intensidad de lo habitual. «Baltasar», dije suavemente, «yo fundé esta empresa, conozco cada detalle de...» «Mamá», su voz se volvió más firme. «Los hombres de negocios necesitan concentrarse ahora. Esta es una negociación compleja». Los hombres de negocios. Las palabras resonaron en mis oídos como una bofetada. Durante 37 años, había sido yo quien cerraba los contratos más difíciles, quien negociaba con bancos cuando necesitábamos financiamiento, quien mantenía la empresa a flote cuando la crisis inmobiliaria de 2008 casi nos destruye.
¿Los hombres de negocios? Repetí, mi voz apenas un susurro. Sí. Baltasar se puso de pie, caminando hacia la puerta y abriéndola de manera ostentosa. Sería mejor si nos dejas manejar esto. Ve a revisar tus flores en el jardín o algo así. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio latido en las sienes. El anillo de Eduardo giraba franticamente en mi dedo. 37 años construyendo esta empresa desde cero. 14 años dirigiéndola sola después de que enviudé, y mi propio hijo me estaba echando como si fuera una visita molesta. Me levanté lentamente, sintiendo como cada par de ojos en la sala me seguía. Ricardo Müller parecía profundamente incómodo, intercambiando miradas con sus socios. Marcos estudiaba intensamente sus documentos como si contuvieran los secretos del universo. Por supuesto, dije finalmente, mi voz controlada a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. No quisiera interferir en los negocios de los hombres. Tomé mi carpeta manila de la mesa, sintiendo el peso de todos los documentos que había preparado personalmente para esta reunión. Cuando pasé junto a Baltasar en la puerta, se inclinó hacia mí. No te lo tomes personal, mamá. Es solo que necesito demostrar liderazgo frente a estos inversionistas. No respondí. No podía. Las palabras se habían atorado en mi garganta junto con 39 años de amor incondicional hacia el hijo que acababa de humillarme frente a extraños. Caminé por el pasillo hacia mi oficina, mis tacones resonando contra el mármol pulido. Patricia, mi secretaria, levantó la vista cuando pasé junto a su escritorio. «Señora Herrera, ¿todo está bien?» «Perfectamente», mentí, cerrando la puerta de mi oficina detrás de mí. Me senté en mi silla de cuero, la misma donde me había sentado miles de veces para tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados y millones de dólares. Desde mi ventana del piso 15 podía ver toda la ciudad que había ayudado a construir. Edificios con nuestro nombre, proyectos que había supervisado personalmente, un legado que había creado ladrillo por ladrillo. Abrí mi carpeta manila y saqué el documento que estaba hasta el fondo, el que Baltasar no había visto. Era un papel simple, con membrete legal, pero que contenía el poder para cambiar todo lo que había sucedido en esa sala. Por primera vez en la mañana, sonreí. Tomé mi teléfono y marqué el número de Elena. «Elena, ¿puedes venir a mi oficina? Necesito que lleves algo urgente a la sala de juntas». «Por supuesto, señora Herrera. ¿Todo salió bien con los alemanes?» Giré el anillo de Eduardo una vez más, pensando en las palabras que solía decirme. «Refugio, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Tú vales más de lo que ellos podrán entender jamás». Está a punto de salir mejor de lo que imaginaba. Cuando Elena llegó, le entregué el documento junto con un sobre sellado. «Lleva esto a la sala de juntas. Entrégaselo directamente al señor Müller. Y Elena, después de hacer eso no vuelvas a la sala. Ven directamente aquí». Elena tomó los documentos, notando algo en mi expresión que la hizo asentir sin hacer preguntas. Había trabajado conmigo lo suficiente para reconocer cuando las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Mientras esperaba, me quedé mirando la fotografía enmarcada sobre mi escritorio. Eduardo y yo, el día que fundamos Constructora Meridian en 1987. Él tenía su brazo alrededor de mi cintura. Ambos sonreíamos frente a nuestra primera oficina, un pequeño local rentado de 2 habitaciones que costaba $500 al mes. Nunca imaginé que llegaría a esto, murmuré hacia la fotografía. 5 minutos después, escuché gritos provenientes de la sala de juntas. Voces alzadas en alemán, luego en inglés, luego el sonido inconfundible de sillas siendo empujadas bruscamente. Elena apareció en mi puerta, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Señora Herrera, creo que debería escuchar esto». Caminamos juntas hacia la sala de juntas. Las voces eran cada vez más claras. «¿Cómo es posible que no supieras esto?», gritaba Ricardo Müller. «Hemos estado negociando con la persona equivocada todo este tiempo». «No entiendo», escuché la voz de Baltasar, ya no tan confiada como antes. «Yo soy el director ejecutivo. Yo tengo el 50i». «No tienes nada». La voz de Ricardo era cortante.
Tu madre acaba de vetear completamente esta fusión. Según estos documentos, ella mantiene 51% de las acciones con derecho administrativo pleno, y aparentemente tú ni siquiera lo sabías. Me quedé inmóvil en el pasillo. Podía escuchar mi propio latido en las sienes, pero esta vez no era de humillación, era anticipación. «Esto es imposible», murmuró Baltasar. «Ella nunca me dijo que...» «¡Incompetente!», gritó Ricardo. «¿Cómo puedes dirigir una empresa sin conocer su estructura societaria básica?». Hubo un momento de silencio antes de que Ricardo continuara, su voz ahora gélida y profesional. «Señores, esta reunión ha terminado. Mueller & Associates no hace negocios con personas que no conocen ni siquiera su propia empresa. Cuando su madre esté lista para una conversación seria entre verdaderos hombres de negocios, que nos llame directamente». El sonido de pasos apresurados llenó el pasillo cuando los alemanes salieron de la sala de juntas. Pasaron junto a Elena y a mí sin siquiera vernos, sus rostros tensos y sus maletines apretados contra el pecho. A través de la puerta abierta, podía ver a Baltasar sentado solo en la gran mesa de caoba, con la cabeza entre las manos. Marcos había desaparecido, probablemente huyendo para evitar el inevitable interrogatorio. Elena me miró con una mezcla de admiración y asombro. «¿Cómo lo sabía, señora Herrera? ¿Cómo sabía que él intentaría esto?». Sonreí, ajustando mi collar de perlas. Las mismas perlas que Eduardo me había regalado cuando cumplimos nuestro primer año como empresa, con la promesa de que algún día tendríamos una oficina en el piso más alto de la ciudad. Porque lo he estado observando más tiempo del que él imagina. Algo en mis ojos debe haber sugerido que esta humillación no quedaría sin respuesta, porque Elena asintió lentamente, como si finalmente comprendiera que el juego apenas había comenzado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la biblioteca de mi casa, envuelta en la bata de seda que Eduardo me regaló en nuestro último aniversario, sostiendo una taza de té de manzanilla que se había enfriado hacía horas sin que yo me diera cuenta. La casa estaba sumida en ese silencio particular que solo conocen quienes han vivido solos durante muchos años. Un silencio que no es vacío, sino lleno de memorias que susurran desde cada rincón. Las paredes de la biblioteca guardaban 37 años de historia, fotografías de inauguraciones, premios de la Cámara de Comercio, artículos de periódico amarillentos que documentaban el crecimiento de Constructora Meridian. Pero esta noche, esos recuerdos se sentían diferentes, contaminados por la humillación de la mañana. Me levanté y caminé hacia el estante donde guardaba los álbumes familiares. Mis dedos se detuvieron en uno forrado en cuero azul. Baltasar, primeros años. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí sobre el escritorio de roble donde Eduardo solía revisar los contratos más importantes. La primera página mostraba a Baltasar a los 3 años, vestido con un pequeño traje que yo misma le había cosido, parado junto a Eduardo en una obra en construcción. Era el proyecto de la Plaza San Miguel, nuestro primer gran éxito comercial. Mi bebé sonreía a la cámara, sus manitas sucias de cemento porque había insistido en ayudar a papá. Pasé la página. Baltasar a los 8 años, cortando la cinta inaugural del centro comercial Las Flores. A los 12, acompañándonos a la firma del contrato más grande que habíamos conseguido hasta ese momento, el complejo residencial Vista Hermosa, valorado en $25 millones. En cada fotografía, yo estaba ahí, siempre orgullosa, siempre apoyándolo, siempre asegurándome de que entendiera que algún día todo esto sería suyo. Cerré el álbum bruscamente. El sonido resonó en la biblioteca como un disparo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento mi hijo había comenzado a verme como un obstáculo en lugar de como su mentora? Caminé hacia la ventana que daba al jardín. Los jazmines que Eduardo había plantado para nuestro 10º aniversario perfumaban la noche con su aroma dulce y melancólico. Fue bajo esos mismos jazmines donde le había contado que estaba embarazada de Baltasar. «Será el heredero perfecto», había dicho Eduardo, acariciando mi vientre apenas prominente. «Tendrá tu inteligencia para los negocios y mi tenacidad para construir».
pero sobre todo, tendrá nuestros valores. Nuestros valores. La palabra se sentía amarga en mi boca. El teléfono sonó, sobresaltándome. Eran las 2 de la madrugada. Miré la pantalla. Elena. Señora Herrera, perdón por llamar tan tarde, pero no podía dormir. Necesito contarle algo. Elena, ¿qué sucede? He estado pensando en lo que pasó hoy y recordé algo. Hace 3 semanas, cuando usted estaba en la reunión con el banco, Baltasar me pidió que le consiguiera copias de todos los documentos societarios de la empresa. Me senté en el sillón de cuero donde Eduardo solía leer el periódico cada domingo por la mañana. ¿Todos los documentos? Sí, señora. Los originales de constitución, las escrituras de propiedad, los registros de acciones, todo. Me dijo que los necesitaba para preparar la presentación con los alemanes, pero ahora que lo pienso, ahora que lo piensas, ¿qué? Me pidió específicamente que no le contara a usted sobre eso. Dijo que quería sorprenderla con una presentación perfecta. ¿Una presentación perfecta? ¿O una estrategia para confirmar exactamente cuánto poder tenía yo en la empresa antes de intentar marginalizarme? Elena, ¿recuerdas qué documentos revisó más tiempo? Los de la estructura accionaria, definitivamente. Los estuvo estudiando durante horas en su oficina, con la puerta cerrada, y cuando terminó, tenía una expresión extraña. ¿Extraña cómo? ¿Cómo? Como alguien que acaba de descubrir que un problema que creía solucionado era más complicado de lo que pensaba. Colgué el teléfono sintiendo que algo frío se extendía por mi pecho. No era solo la humillación de la mañana. Había sido un plan calculado. Me dirigí a mi escritorio y saqué la llave pequeña de plata que siempre llevaba en mi collar, junto al dije de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había dado cuando me casé. Esa llave abría el cajón secreto que Eduardo había mandado instalar en el escritorio donde guardábamos los documentos más importantes de la empresa y de nuestra familia. Dentro estaba mi testamento, los seguros de vida, las escrituras de la casa y algo más. Un sobre manila que no había abierto desde la muerte de Eduardo. Lo saqué con manos temblorosas. En el exterior, con la letra perfecta de mi esposo, decía: para refugio, cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles sobre nuestro legado. Dentro había una carta, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Mi querida refugio, comenzaba, si estás leyendo esto, probablemente te enfrentas a una situación que requiere toda tu fuerza. Durante nuestro matrimonio, he observado cómo construyes imperios con tus propias manos mientras mantienes la humildad de siempre poner a la familia primero, pero hay algo que nunca te dije porque esperaba no tener que hacerlo. He notado cambios preocupantes en Baltasar. Una ambición que no está acompañada de los valores que intentamos inculcarle. Una tendencia a ver a las personas como medios para conseguir fines, en lugar de como seres humanos dignos de respeto. Especialmente hacia ti. Por eso he tomado ciertas precauciones legales. En los archivos de Augusto Herrera encontrarás documentos que protegen tu posición en la empresa sin importar lo que pase. Pero más importante aún, quiero que sepas que si llegara el día en que nuestro hijo no te trate con el respeto que mereces, tienes mi bendición para tomar cualquier medida necesaria para protegerte. El amor de una madre hacia un hijo no debe convertirse nunca en una cadena que la ate a ser maltratada. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que él podrá entender jamás, y más valiosa de lo que cualquier empresa podría representar. Confío en que tomarás la decisión correcta cuando llegue el momento. Con todo mi amor eterno, Eduardo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Eduardo lo había visto. Había notado lo que yo me había negado a reconocer durante todos estos años, que mi hijo no me respetaba. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces había justificado comentarios condescendientes como humor o estrés del trabajo? Me quedé despierta hasta el amanecer, recordando, no solo los momentos obvios, sino los pequeños desaires que había elegido pasar por alto. Como el año pasado, cuando presenté mi propuesta para expandirnos al mercado de construcción sustentable,
y Baltasar la descartó diciendo: «Mamá, esas son tendencias modernas. Mejor dejemos que los jóvenes se ocupen de los temas complicados». O hace 5 meses, cuando sugerí renovar los contratos con nuestros proveedores históricos para conseguir mejores precios, y él le dijo a Marcos frente a mí: «Ya sabes cómo son las mujeres con el dinero, siempre pensando en ahorrar centavos en lugar del panorama general». O la vez que llegaron inversionistas japoneses y Baltasar me presentó como la viuda del fundador en lugar de como la directora general actual. Cada episodio había sido una pequeña puñalada que yo había elegido ignorar porque venía envuelta en sonrisas y justificaciones aparentemente razonables. Pero todas juntas formaban un patrón claro. Mi hijo estaba esperando pacientemente que yo desapareciera de la empresa. A las 7 de la mañana llamé a Elena nuevamente. «Elena, necesito que investigues algo discretamente. Quiero saber con quién ha estado reuniéndose Baltasar en las últimas semanas, reuniones que no aparecen en su agenda oficial». «¿Señora Herrera?» «Y también quiero los registros de sus llamadas telefónicas de la empresa. Todo lo que puedas conseguir sin que él se dé cuenta». «¿Está todo bien?» Miré por la ventana hacia el jardín donde Eduardo había plantado un roble el día que nació Baltasar. 39 años después, el árbol era majestuoso y fuerte, pero sus raíces estaban comenzando a dañar los cimientos de la casa. A veces, para salvar la estructura, hay que tomar decisiones dolorosas sobre lo que parecía hermoso y prometedor. Elena, quiero que sepas que confío en ti completamente. Lo que vamos a descubrir podría cambiar muchas cosas. Entiendo, señora Herrera, lo que necesite. Después de colgar, fui a la cocina y me preparé mi café matutino en la taza azul que Eduardo me había regalado en nuestro primer aniversario. El ritual de siempre: 2 cucharadas de azúcar, una pizca de canela, leche hasta que el café tomara el color exacto de los ojos de mi esposo. Pero esta mañana el café sabía diferente. Sabía a determinación. Me senté en el desayunador de mármol donde habíamos compartido miles de mañanas en familia y abrí mi laptop. Tenía correos electrónicos de clientes preguntando sobre lo que había pasado con los alemanes. Aparentemente, los rumores ya se estaban extendiendo. Respondí cada uno con la misma línea. Constructora Meridian está revisando nuevas oportunidades de crecimiento que alineen mejor con nuestra visión a largo plazo. No era una mentira. Las piezas comenzaban a encajar de manera perturbadora, y tenía la sensación de que muy pronto tendría que tomar decisiones que cambiarían el curso de todo lo que Eduardo y yo habíamos construido juntos. 2 días después de la debacle con los alemanes, Elena apareció en mi oficina con una carpeta café que parecía contener los secretos del universo. Su rostro tenía esa expresión tensa que había aprendido a reconocer durante nuestros 12 años trabajando juntas. Había descubierto algo que me iba a doler. «Señora Herrera», dijo cerrando la puerta detrás de ella y activando el seguro. «Necesita sentarse para escuchar esto». Ya estaba sentada detrás de mi escritorio de caoba, pero me acomodé en la silla como si me preparara para recibir un impacto. El aroma a café recién hecho llenaba mi oficina, mezclándose con el perfume sutil de las gardenias que Elena traía todas las semanas para alegrar el ambiente. «¿Qué encontraste?» Elena abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías impresas desde su teléfono. Las extendió sobre mi escritorio como cartas de un juego muy peligroso. «Baltasar ha estado reuniéndose secretamente con Marcos y con otros 3 miembros del consejo directivo durante las últimas 7 semanas. Mire estas fotos». Las imágenes mostraban a mi hijo en el restaurante La Hacienda, el mismo lugar donde Eduardo y yo solíamos celebrar los contratos importantes. En una foto, Baltasar gesticulaba animadamente mientras Marcos tomaba notas. En otra, estaban los 5 hombres brindando con copas de whisky, sus rostros iluminados por sonrisas de conspiración. ¿Cuándo fueron tomadas estas fotos? La primera es de hace 1 mes y medio, 2 días después de que llegara la propuesta formal de los alemanes. La última es de anteayer por la noche, después de la reunión fallida. Sentí algo frío extendiéndose por mi pecho. No era solo la traición lo que me dolía,
sino la calculadora frialdad con la que había sido planeada. Elena, ¿conseguiste los registros telefónicos que te pedí? Sí, y es peor de lo que pensaba. Elena sacó una hoja llena de números y fechas. Baltasar ha estado en contacto constante con un bufete de abogados corporativos de la ciudad, Pineda y Asociados, especialistas en reestructuraciones empresariales y fusiones hostiles. Pineda y Asociados. Conocía esa firma. Eran los mismos abogados que habían ayudado a Roberto Castillo a quitarle la empresa a su padre el año pasado, usando tecnicalidades legales y maniobras societarias que dejaron al viejo fundador sin nada. ¿Hay más? Mucho más. Elena volteó la página. También encontré esto en el escritorio de Patricia cuando salió a almorzar ayer. Me mostró una copia de un documento que hizo que mi sangre se helara. Era un borrador de carta de renuncia dirigida al consejo directivo, fechada para la semana siguiente, donde yo supuestamente solicitaba retirarme de todas mis posiciones en la empresa por razones de edad y salud. «Patricia está trabajando para él», murmuré, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mi propia secretaria, la mujer que había estado organizando mis citas y manejando mi correspondencia durante los últimos 3 años. Parece que sí. Y hay algo más que necesita saber sobre la reunión con los alemanes. Elena sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. Era la voz de Baltasar, claramente reconocible aunque susurrando. «No se preocupen por mi madre. Después de la reunión de mañana, ella va a entender que es momento de dar un paso atrás y dejar que los profesionales manejen la empresa. Si no lo entiende por las buenas, tendremos que ser más directos». La grabación continuaba con la voz de Marcos. «¿Estás seguro de que no va a ser un problema legal? Tu madre sigue siendo la fundadora. He revisado todos los documentos con los abogados. Según mis cálculos, ella tiene 49% de las acciones. Yo tengo 41%, y el resto está distribuido entre el consejo. Con los votos que ya tengo asegurados, puedo marginarla completamente después de la fusión». Detuve la grabación. Mis manos temblaban ligeramente mientras procesaba la magnitud de la traición. No solo había planeado humillarme, sino que había calculado meticulosamente cómo quitarme todo lo que Eduardo y yo habíamos construido. «Elena», dije finalmente, mi voz sorprendentemente calmada. «¿Dónde conseguiste esta grabación?» Patricia dejó su teléfono grabando accidentalmente cuando salió de la oficina de Baltasar el lunes pasado. Cuando se dio cuenta, me pidió que la ayudara a borrarlo porque no sabía cómo hacerlo. Obviamente hice una copia antes de eliminarlo. Sonreí por primera vez en días. La ironía era perfecta. La misma secretaria que había estado espiando para mi hijo había proporcionado sin saberlo la evidencia de su conspiración. «Elena, hay algo que Baltasar no sabe. Algo que va a cambiar completamente su plan». Me levanté y caminé hacia la caja fuerte oculta detrás del retrato de Eduardo que colgaba en la pared este de mi oficina. Marqué la combinación, la fecha de nuestra boda, 2382. Dentro estaban los documentos que había mantenido en secreto durante 14 años. Cuando Eduardo murió, me aseguré de que Baltasar nunca conociera la verdadera estructura accionaria de la empresa. Los documentos que él revisó con Patricia y con sus abogados son copias de los registros públicos, que solo muestran la distribución básica. Saqué una carpeta de cuero rojo y la abrí sobre mi escritorio. Elena se inclinó para leer y vi cómo sus ojos se abrían cada vez más. «Señora Herrera, esto dice que usted posee 51% de las acciones». «Exactamente. Eduardo estructuró la empresa de manera que yo siempre mantuviera el control mayoritario, pero lo hizo a través de un fideicomiso privado que no aparece en los registros corporativos normales. Baltasar cree que tiene 41%, pero en realidad solo tiene 25%. Pero entonces, ¿por qué no se lo ha dicho? Me senté de nuevo, ajustando mi collar de perlas. Las mismas perlas que Eduardo me había dado cuando cumplimos nuestro primer año como empresa, prometiendo que algún día tendríamos el edificio más alto de la ciudad. Porque quería ver qué tipo de hombre se había convertido. Su padre siempre esperó que la ambición de Baltasar estuviera acompañada de integridad
y respeto. Estos últimos años han sido una prueba, Elena, y mi hijo la ha reprobado espectacularmente. Elena seguía mirando los documentos, tratando de procesar las implicaciones. Entonces, cuando usted vetó la fusión con los alemanes, fue completamente legal. Tengo derecho de veto absoluto en cualquier decisión corporativa mayor. Y lo que es más importante, tengo el poder de reestructurar la empresa como considere apropiado. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Augusto, soy Refugio. Necesito que vengas a mi oficina esta tarde. Es hora de implementar el plan que Eduardo diseñó antes de morir. Augusto Herrera había sido el abogado de confianza de mi esposo durante 20 años y el único que conocía todos los detalles de la estructura legal que protegía mi posición en la empresa. Por supuesto, Refugio. ¿Todo está bien? Está a punto de estarlo. Cuando colgué, Elena me miraba con una mezcla de admiración y aprensión. ¿Qué va a pasar ahora, señora Herrera? Ahora vamos a darle a mi hijo exactamente lo que merece. Pero primero, necesito que hagas una llamada muy importante. Le dicté el número de Ricardo Müller en Alemania. Dile que la presidenta de Constructora Meridian quiere programar una reunión privada con él. Solo nosotros dos. Y Elena, dile que puede descartar todo lo que discutió con mi hijo. Vamos a empezar desde cero. Mientras Elena hacía la llamada, me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir. Cada edificio que podía ver desde mi oficina del piso 15 tenía algún elemento que habíamos construido o diseñado. 37 años de trabajo, de sacrificio, de dedicación. No iba a permitir que la arrogancia y la falta de respeto de mi propio hijo destruyeran todo eso. Ricardo Müller puede reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana, informó Elena después de colgar. Pero quiere saber si esta reunión tiene la autorización completa de la empresa. Dile que tengo toda la autorización que necesito. Y Elena, programa también una reunión con todo el consejo directivo para mañana a las 3 de la tarde. Es hora de que sepan quién realmente dirige esta empresa. ¿Incluyo a Baltasar en la reunión del consejo? Lo pensé un momento. Mi hijo había jugado sus cartas creyendo que conocía todas las reglas del juego. Era hora de mostrarle que había estado jugando con información incompleta desde el principio. Sí, inclúyelo. Quiero que esté presente cuando comprenda exactamente lo que ha perdido. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Señora Herrera, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo sabía que este día llegaría? Miré hacia la fotografía enmarcada de Eduardo y mío el día que fundamos la empresa. Ambos sonreíamos frente a nuestra primera oficina, llenos de esperanza y sueños compartidos. Eduardo me advirtió antes de morir que podría suceder. Él ya había notado cambios preocupantes en Baltasar. Me dijo que si algún día nuestro hijo no me trataba con el respeto que merezco, yo tenía su bendición para tomar cualquier medida necesaria para protegerme. ¿Y qué medidas va a tomar? Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo y que finalmente estaba lista para demostrar su verdadero poder. Mañana por la tarde, Baltasar va a descubrir que nunca tuvo el control que creyó tener. Y después de eso, él tendrá que decidir si quiere ser parte de esta empresa bajo mis términos, o si prefiere buscar otro lugar donde ejercer su talento para los negocios. La expresión de Baltasar iba a cambiar cuando comprendiera su error, y yo estaría allí para presenciar cada segundo de esa revelación. La reunión con Ricardo Müller fue exactamente lo que necesitaba para confirmar que estaba tomando las decisiones correctas. Nos encontramos en mi oficina a las 10 de la mañana, sin la presencia intimidante de su equipo legal, sin las formalidades corporativas que habían caracterizado nuestro primer encuentro. Solo dos empresarios experimentados hablando con franqueza sobre negocios reales. Ricardo llegó puntualmente, vestido con un traje azul marino impecable, pero su expresión era cautelosa. Era evidente que la experiencia con Baltasar lo había dejado con dudas sobre toda nuestra organización. Señora Herrera, me saludó en inglés, estrechando mi mano con firmeza.
Debo admitir que estoy intrigado por esta reunión, después de lo que pasó el martes pasado. Ricardo, lo interrumpí suavemente. Lo que pasó el martes fue una lección muy valiosa para mí. Me mostró que había estado permitiendo que otras personas hablaran en mi nombre cuando yo debería haber estado dirigiendo personalmente estas negociaciones desde el principio. Le ofrecí café en mi juego de porcelana china, el mismo que Eduardo y yo usábamos para las ocasiones especiales. Mientras Elena servía, noté cómo Ricardo observaba cada detalle de mi oficina: las fotografías de proyectos exitosos, los premios de la Cámara de Construcción, los diplomas enmarcados de mis estudios en ingeniería civil. Veo que usted ha sido fundamental en el desarrollo de Constructora Meridian desde sus inicios, comentó, señalando hacia una fotografía de 1992, donde aparecía supervisando la construcción del Hospital Central. Fundamental sería quedarse corto, respondí, agregando 2 cucharadas de azúcar a mi café. Yo cofundé esta empresa con mi esposo, dirigí personalmente la expansión a mercados internacionales y he supervisado cada proyecto mayor durante los últimos 37 años. Entonces, ¿por qué su hijo me dijo que usted estaba semi-retriada? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Ricardo me estudiaba con esos ojos azules penetrantes que habían construido un imperio empresarial en Alemania. Porque mi hijo cometió el error de confundir mi disposición a delegar responsabilidades con una pérdida de autoridad. Un error que está a punto de costarle muy caro. Saqué de mi escritorio la carpeta roja que contenía los documentos reales de la estructura societaria y la coloqué frente a Ricardo. Vi cómo sus cejas se alzaban mientras leía. Según estos documentos, usted mantiene control mayoritario de la empresa. 51%, con derechos de veto sobre cualquier decisión corporativa mayor, incluyendo fusiones, cambios en la estructura directiva y distribución de dividendos. Ricardo se reclinó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Su hijo no sabía esto cuando nos reunimos. Mi hijo creía que sabía muchas cosas que resultaron ser incorrectas. Tomé un sorbo de café, saboreando no solo la bebida, sino también el momento. La pregunta ahora es si Meller & Associates está interesado en hacer negocios con la persona que realmente controla esta empresa. Los siguientes 90 minutos fueron los más satisfactorios que había tenido en meses. Ricardo y yo discutimos los términos de la fusión como iguales, 2 empresarios experimentados que entendían tanto las oportunidades como los riesgos, sin condescendencia, sin explicaciones simplificadas, sin la necesidad de que nadie más hablara por mí. La propuesta original de $200 millones era basada en proyecciones conservadoras, le expliqué, mostrándole las hojas de cálculo que había preparado personalmente. Con los proyectos de infraestructura verde que están programados para los próximos 5 años y considerando nuestra experiencia en construcción sustentable, el valor real de la fusión debería estar más cerca de 280 millones. Tiene razón, admitió Ricardo después de revisar mis números. Sus proyecciones son mucho más realistas que las que nos presentó su hijo. Baltasar es bueno en muchas cosas, pero siempre ha tendido a subestimar el potencial de crecimiento cuando no es él quien genera las ideas. Cuando Ricardo se fue, con un apretón de manos que sellaba el acuerdo preliminar para reanudar las negociaciones bajo mi supervisión directa, me quedé en mi oficina preparándome para la segunda parte del día, la reunión del consejo directivo que definiría el futuro de la empresa. Elena entró a las 2:30 para confirmar que todos los miembros del consejo estaban presentes en la sala de juntas, incluyendo a Baltasar. También había invitado a Augusto Herrera para que estuviera presente como asesor legal. ¿Cómo se ve mi hijo?, le pregunté mientras revisaba una vez más los documentos que iba a presentar. Nervioso. Ha estado haciendo llamadas telefónicas todo el día y vi que se reunió con Marcos durante el almuerzo. Parecían estar discutiendo algo intensamente. Probablemente están tratando de calcular cuánto apoyo tiene en el consejo. ¿Y cuánto apoyo tiene? Sonreí, recogiendo mi carpeta roja y dirigiéndome hacia la puerta.
está a punto de descubrir que mucho menos del que imagina. La sala de juntas estaba tensa cuando entré. Los 5 miembros del consejo directivo estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Marcos Vega como director financiero, Carmen Ruiz de Recursos Humanos, Fernando López de Desarrollo, Miguel Santos de Operaciones y Patricia Torres de Marketing. Augusto ocupaba una silla al final de la mesa, con una carpeta legal frente a él. Baltasar estaba sentado en la cabecera opuesta a mi lugar habitual, una posición que claramente había elegido para enfatizar su supuesta autoridad. Vestía su traje gris más caro y tenía esa expresión de confianza que había heredado de su padre, pero que en él se veía más como arrogancia. «Buenas tardes», dije, tomando mi lugar en la cabecera principal. «Gracias a todos por estar aquí en esta reunión extraordinaria». «Mamá», comenzó Baltasar, su voz controlada pero con un matiz de tensión. «Antes de que comiences, creo que el Consejo debería saber que los alemanes han retirado su propuesta de fusión debido a la confusión del martes pasado». «En realidad», respondí calmadamente, «Ricardo Müller y yo acabamos de firmar un acuerdo preliminar para reanudar las negociaciones. La fusión procederá según los términos revisados que discutimos esta mañana». Vi cómo la confianza se desvanecía de los ojos de Baltasar. Marcos se inclinó hacia adelante, claramente confundido. «No entiendo», dijo Marcos. «Pensé que los alemanes estaban furiosos por el malentendido sobre la autoridad para negociar». «No hubo ningún malentendido», respondí. «Hubo una falta de comunicación interna sobre quién tiene la autoridad real para tomar decisiones en esta empresa. Algo que vamos a aclarar ahora mismo». Abrí mi carpeta roja y distribuí copias de los documentos societarios reales a cada miembro del consejo. El silencio que siguió fue ensordecedor mientras cada uno leía y comprendía las implicaciones. Carmen fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Refugio, eres la accionista mayoritaria. Siempre lo he sido. Mi esposo estructuró la empresa específicamente para asegurar que yo mantuviera el control después de su muerte». Baltasar había palidecido visiblemente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos. «Esto no puede ser correcto», murmuró. «Los abogados revisaron los registros públicos», lo interrumpí, «que solo muestran la distribución básica de acciones. El fideicomiso que me otorga control mayoritario es un documento privado que nunca fue registrado públicamente. Pero yo tengo 41%. Tienes 25%, Baltasar. El resto de las acciones que creías controlar están en el fideicomiso». Vi cómo la realidad se asentaba en su mente. Todo su plan, todas sus maniobras secretas, todas sus reuniones conspirativas habían sido basadas en información incorrecta. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz quebrada. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». La pregunta me dolió más de lo que había esperado. Por un momento, vi a mi niño de 3 años en el sitio de construcción, con sus manitas sucias de cemento y sus ojos llenos de admiración hacia su padre. «Porque esperaba que demostrarías ser digno de la confianza que tu padre puso en ti. Esperaba que me trataras con el respeto que merece la mujer que sacrificó todo para construir el legado que algún día heredarías. Mamá, yo solo». «¿Solo qué, Baltasar? ¿Solo planeaste marginarme de la empresa que fundé? ¿Solo conspiraste con empleados para hacerme ver como una vieja que ya no entiende los negocios modernos? ¿Solo me humillaste frente a clientes importantes para demostrar tu autoridad?» Saqué la grabación que Elena había obtenido y la reproduje para toda la sala. Las voces de Baltasar y Marcos llenaron el espacio, cada palabra una puñalada que confirmaba la profundidad de su traición. Cuando la grabación terminó, Marcos había bajado la cabeza, claramente avergonzado. Los otros miembros del consejo intercambiaban miradas incómodas. «Augusto», dije, volteándome hacia el abogado, «por favor, explícales a los presentes cuáles son mis derechos legales en esta situación». Augusto se aclaró la garganta y habló con la autoridad de 3 décadas de experiencia legal.
La señora Herrera tiene derecho absoluto a reestructurar la empresa como considere apropiado. Puede remover a cualquier empleado, incluyendo miembros del consejo directivo, puede cambiar la distribución de responsabilidades y puede modificar la estructura salarial de cualquier posición. Incluyendo la mía, agregué, mirando directamente a Baltasar. Mi hijo se quedó inmóvil, como si finalmente comprendiera que todo su mundo estaba colapsando a su alrededor. También quiero que todos sepan, continué, que Patricia Torres será removida de su posición efectiva inmediatamente por violación de confidencialidad y conflicto de intereses. Patricia se puso pálida, pero no protestó. Sabía que había sido descubierta. Y Marcos, agregué, volteándome hacia el director financiero, tu participación en esta conspiración me ha decepcionado profundamente. Considerando nuestros 15 años de trabajo conjunto, te doy la opción de renunciar voluntariamente o ser removido. Marcos asintió silenciosamente, comprendiendo que había apostado al caballo equivocado. En cuanto a ti, Baltasar, dije finalmente, mi voz cargada con 39 años de amor maternal, convertido en determinación férrea. Refugio sostuvo la evidencia que cambiaría todo para siempre, y el destino de su familia empresarial estaba a punto de redefinirse completamente. En cuanto a ti, Baltasar, dije, sintiendo que cada palabra llevaba el peso de 39 años de maternidad traicionada, tenemos mucho de qué hablar. El silencio en la sala de juntas era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Los miembros del consejo intercambiaban miradas nerviosas, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Mi hijo permanecía inmóvil en su silla, con el rostro pálido y los ojos fijos en los documentos que habían destruido todas sus ilusiones de control. Creo, continuó Augusto con su voz profesional, que sería apropiado que la señora Herrera y el señor Baltasar tuvieran una conversación privada. El resto de la reunión puede posponerse hasta mañana. Uno por uno, los miembros del consejo comenzaron a levantarse. Carmen me tocó el hombro suavemente al pasar. Refugio, si necesitas algo. Gracias, Carmen. Estaremos bien. Marcos fue el último en salir, deteniéndose junto a Baltasar. Lo siento mucho, murmuró, pero mi hijo no levantó la vista. Cuando la puerta se cerró, quedamos solos. Padre e hijo, fundadora y heredero, 2 generaciones de la familia Herrera, con un abismo creciente entre ellas. Baltasar finalmente alzó la mirada, y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Vulnerabilidad. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Que estabas conspirando contra mí? Oficialmente, desde hace una semana, sospechándolo, mucho más tiempo. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al oeste, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. La ciudad se extendía ante nosotros, llena de edificios que habíamos construido juntos en tiempos mejores. Tu padre me advirtió sobre esto antes de morir. Papá sabía que tu padre notó cambios en ti que yo me negué a ver. Una ambición que no estaba acompañada de los valores que intentamos inculcarte. Me volteé para mirarlo. Una tendencia a ver a las personas como obstáculos en lugar de como seres humanos dignos de respeto. Baltasar se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala. No es justo, mamá. He trabajado en esta empresa toda mi vida. Me he sacrificado. He puesto todo mi esfuerzo en hacerla crecer. ¿Sacrificado? La palabra me salió más cortante de lo que había planeado. ¿Te refieres a tu salario de $500,000 anuales? ¿A tu oficina en el piso 14 con vista panorámica? ¿A los viajes de negocios en primera clase que yo aprobaba personalmente? No me refiero a eso, y lo sabes. Entonces explícame exactamente qué sacrificios has hecho, Baltasar. Porque desde donde yo estoy sentada, parece que todo lo que has recibido ha sido un regalo que diste por sentado. Se detuvo frente a la fotografía enmarcada de Eduardo y mío del día que fundamos la empresa. La misma imagen que había estado viendo durante décadas sin realmente comprenderla. He vivido toda mi vida en la sombra de ustedes dos. Nunca importó lo que hiciera, nunca era suficiente. Siempre era, tu padre hizo esto, o
cuando tu padre y yo empezamos la empresa. Nunca reconocieron mis propias contribuciones. Sentí una punzada de dolor en el pecho, no porque sus palabras fueran ciertas, sino porque revelaban cuán distorsionada era su percepción de la realidad. Baltasar, ¿recuerdas cuando cumpliste 25 años? ¿Qué tiene que ver eso con respóndeme? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Recuerdas qué te regalé? Sus ojos se entrecerrarán, claramente confundido por el cambio de tema. Me diste el proyecto de Centro Comercial Aurora para que lo dirigiera solo. Era un proyecto de $12 millones. Te di completa autonomía para dirigirlo, sin supervisión, sin interferencia. ¿Recuerdas lo que pasó? El silencio se extendió por varios segundos. Lo completé exitosamente, bajo presupuesto y antes del plazo. Sí, lo hiciste. Y esa noche, en la cena de celebración, ¿recuerdas lo que dijiste cuando el reportero del periódico te preguntó sobre el éxito del proyecto? Vi cómo algo cambiaba en su expresión, como si una memoria incómoda estuviera emergiendo desde las profundidades de su mente. Dijiste que era momento de que la nueva generación tomara el control de la empresa porque los métodos tradicionales ya no funcionaban en el mundo moderno. Dijiste que yo era demasiado conservadora para entender las oportunidades reales de crecimiento. Yo estaba emocionado, mamá. Acababa de completar mi primer proyecto grande. Estabas descreditándome públicamente después de que te había dado la oportunidad más importante de tu carrera hasta ese momento. Y esa fue la primera vez que me di cuenta de que tu padre tenía razón sobre los cambios que estaba viendo en ti. Baltasar se quedó callado, pero pude ver que sus defensas se estaban desmoronando. ¿Quieres que sigamos recordando? Continué, mi voz ganando intensidad. Como la vez que llegaron los inversionistas japoneses para el proyecto de Puerto Escondido y me presentaste como la viuda del fundador en lugar de como la directora general actual. Eso fue un error O como el año pasado cuando presenté mi propuesta para expandirnos al mercado de construcción sustentable y la descartaste diciendo que eran tendencias modernas que yo no podía entender. Mamá, o como hace 5 meses cuando sugerí renovar los contratos con nuestros proveedores históricos y le dijiste a Marcos frente a mí, ya sabes cómo son las mujeres con el dinero, siempre pensando en ahorrar centavos en lugar del panorama general. Cada palabra era una puñalada que había estado guardando durante años. Cada memoria, una herida que había fingido que no dolía. No me di cuenta de qué. Por supuesto que no te diste cuenta. Exploté, perdiendo finalmente el control que había mantenido durante días. Porque nunca te molestaste en pensar en mí como una persona que merecía respeto. Para ti, yo era solo un obstáculo que eventualmente tendría que ser removido. Baltasar se dejó caer pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. No quería que fuera así, pero así fue. Y cuando decidiste que era momento de acelerar mi salida, no se te ocurrió hablar conmigo directamente. En su lugar, conspiraste a mis espaldas, corrompiste a mis empleados y me humillaste frente a clientes importantes. Levantó la vista, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. Lo siento, mamá. Realmente lo siento. ¿Lo sientes porque te descubrieron o porque genuinamente comprendes el daño que has causado? Ambas cosas, admitió, su voz quebrada. Pero principalmente porque acabo de darme cuenta de que he perdido a mi madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Durante 39 años, había soñado con el día en que mi hijo finalmente comprendería el valor de lo que habíamos construido juntos. Pero nunca imaginé que esa comprensión llegaría de esta manera tan dolorosa. Baltasar, dije suavemente, tu padre me dejó una carta antes de morir. En ella, me dio permiso para tomar cualquier medida necesaria para protegerme si algún día no me tratabas con el respeto que merezco. ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta del $1.000.000, literalmente. El futuro de la empresa, de nuestra familia, de todo lo que Eduardo y yo habíamos soñado, dependía de la decisión que tomara en los próximos minutos. Eso depende de ti, respondí finalmente. ¿De mí? Tienes una elección que hacer, Baltasar. Puedes aceptar que cometiste errores graves,
que necesitas reaprender lo que significa trabajar en equipo y respetar a las personas que han dedicado sus vidas a construir algo más grande que ellos mismos. O puedes continuar creyendo que mereces algo sin haber demostrado que lo valoras. Se quedó en silencio durante varios minutos, mirando fijamente sus manos. ¿Qué significaría la primera opción? Significaría empezar desde cero, no como el hijo del fundador, sino como un empleado que tiene que ganarse cada oportunidad. Significaría un salario de $50,000 anuales mientras demuestras que puedes trabajar sin socavar a tus superiores. Significaría años de supervisión constante hasta que recuperes la confianza que has perdido. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que busques trabajo en otra empresa, con una carta de recomendación neutral y sin ningún tipo de apoyo financiero de mi parte. Pude ver que estaba procesando las implicaciones de ambas alternativas. Su futuro cómodo y privilegiado había desaparecido sin importar qué eligiera. ¿Alguna vez podré recuperar tu confianza completamente?, preguntó finalmente. Honestamente no lo sé, pero tienes 39 años, Baltasar. Si realmente quieres intentarlo, todavía tienes tiempo de convertirte en el hombre que tu padre esperaba que fueras. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo del atardecer. ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto. Dame una semana para pensarlo. Sé que no merezco tiempo después de todo lo que he hecho, pero... Está bien, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Tienes una semana, pero durante ese tiempo estás suspendido de todas tus funciones ejecutivas. Asintió, recogiendo su chaqueta del respaldo de la silla. Cuando llegó a la puerta, se volteó una última vez. Mamá, para lo que valga, realmente me duele darme cuenta de lo que he perdido. A mí también me duele, hijo, a mí también. Después de que se fue, me quedé sola en la sala de juntas mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Las palabras que Baltasar había pronunciado seguían resonando en mis oídos, y tuve la terrible sensación de que acabábamos de cruzar un punto de no retorno. Una semana después, me encontraba en mi oficina del piso 15, preparando los documentos finales que definirían el futuro de Constructora Meridian. La fusión con Mueller & Associates había sido aprobada oficialmente por el Consejo Directivo el día anterior, con términos que superaron incluso mis expectativas más optimistas. $290 millones, el acuerdo más grande en la historia de nuestra empresa. Elena entró con una taza de café recién hecho y una expresión que había aprendido a interpretar durante nuestros años trabajando juntas. Baltasar está aquí, anunció simplemente. Miré mi reloj. Las 3 de la tarde, exactamente la hora que habíamos acordado para su respuesta final. ¿Cómo se ve? Diferente, más, humilde, supongo. Asentí, alisando mi falda azul marino y ajustando el collar de perlas que había sido mi talismán durante tantos años de decisiones difíciles. Hazlo pasar. Baltasar entró a mi oficina vestido de manera más sencilla de lo que lo había visto en años. Jeans oscuros, una camisa blanca sin corbata, zapatos de vestir pero sin el brillo ostentoso de sus Gucci habituales. Se veía cansado, como si hubiera pasado la semana entera sin dormir bien. «Mamá», me saludó, su voz notablemente más suave que la última vez que habíamos hablado. «Baltasar, siéntate». Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde había estado sentado tantas veces durante los años en que yo supervisaba sus reportes mensuales. Pero esta vez era diferente. Esta vez él estaba pidiendo un favor, en lugar de dando por sentado que se lo merecía. «He pensado mucho en lo que me dijiste», comenzó, entrecruzando los dedos sobre su regazo. «Sobre las opciones que tengo. Y quiero quedarme, quiero intentar recuperar tu confianza, si es que eso es posible». Estudié su rostro, buscando señales de la arrogancia que lo había caracterizado durante tantos años. Lo que vi en su lugar era algo que no había visto desde que era niño: sinceridad. ¿Entiendes lo que significa esa decisión? Creo que sí. Significa empezar desde abajo, significa ganarme cada oportunidad.
Significa trabajar bajo supervisión constante hasta demostrar que puedo ser confiable. Significa más que eso, Baltasar. Significa reconocer que el respeto no es algo que se hereda, sino algo que se gana día a día. Significa aceptar que puedes estar equivocado y que otras personas, incluyendo mujeres, incluyendo tu madre, pueden saber más que tú sobre cosas importantes. Asintió lentamente. Entiendo. Y significa que si alguna vez vuelves a tratarme o a cualquier otra persona en esta empresa, con la falta de respeto que has mostrado en el pasado, tu tiempo aquí terminará inmediatamente y sin segunda oportunidad. Lo entiendo completamente. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un contrato que había pasado los últimos 3 días preparando con Augusto. Este es tu nuevo contrato de trabajo. Salario de $50,000 anuales, posición de asistente de proyectos bajo la supervisión directa de Carmen Ruiz. Sin autoridad para tomar decisiones unilaterales, sin acceso a información financiera confidencial, sin representación externa de la empresa por al menos 2 años. Tomó el documento y lo leyó cuidadosamente. Vi cómo sus ojos se detenían en ciertas cláusulas, especialmente en la que estipulaba que cualquier violación de los términos resultaría en terminación inmediata sin indemnización. ¿Y mis acciones en la empresa? Permanecen congeladas en un fideicomiso hasta que demuestres, durante un período mínimo de 5 años, que puedes trabajar de manera colaborativa y respetuosa. Si al final de esos 5 años has cumplido con todos los términos de tu rehabilitación, podrás recuperar gradualmente tus derechos societarios. ¿Y si no cumplo? Entonces las acciones serán transferidas a una fundación educativa para mujeres emprendedoras que estoy estableciendo en memoria de tu padre. Vi cómo procesaba esa información. Su herencia familiar, todo lo que había dado por sentado durante 39 años, dependía ahora de su capacidad para cambiar fundamentalmente quién era como persona. Es justo, dijo finalmente, sorprendiéndome con su respuesta. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No será fácil, Baltasar. Habrá días en que te sentirás frustrado, días en que pensarás que mereces más de lo que tienes. Estoy seguro. Y mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué es? Durante esta semana he estado recordando cosas. Momentos en los que me comporté mal, pero no me di cuenta en ese momento. Como cuando tenía 12 años y tú estabas trabajando en los planos del centro comercial Las Flores, y yo te dije que los edificios se veían demasiado femeninos. El recuerdo me golpeó como una bofetada. Había olvidado completamente ese episodio, pero ahora volvía con claridad dolorosa. Recuerdo que te pusiste triste, pero no entendía por qué. Ahora me doy cuenta de que ya desde entonces te estaba faltando al respeto, minimizando tu trabajo. Baltasar, déjame terminar, por favor. Hay muchos momentos como ese, años de pequeños comentarios, de actitudes condescendientes, de dar por sentado que lo que tú hacías era menos importante que lo que hacía papá o lo que yo haría algún día. No fue algo que empezó la semana pasada. Ha sido un patrón durante toda mi vida. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Era la conversación que había estado esperando tener con mi hijo durante décadas, pero que nunca pensé que sería posible. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que realmente había perdido el rumbo? Continuó. ¿Cuándo? Anoche estaba revisando las fotos familiares y encontré una de mi graduación universitaria. En la foto, tú estás parada a mi lado, sonriendo orgullosamente, y yo tengo esa expresión de superioridad que solía tener siempre. Y me di cuenta de que incluso en ese momento, cuando debería haber estado agradecido por todo lo que habías hecho para apoyar mi educación, yo estaba pensando que finalmente había superado a mis padres intelectualmente. Tu educación fue un regalo que tu padre y yo te dimos con amor. Lo sé, y lo desperdicié convirtiéndome en alguien que creía que merecía todo sin valorar nada. Se levantó y caminó hacia la fotografía enmarcada de Eduardo y mío del día que fundamos la empresa. Papá se vería decepcionado de mí ahora mismo, ¿verdad? Creo que estaría orgulloso de que finalmente estés dispuesto a hacer el trabajo difícil de convertirte en una mejor persona.
Firmó el contrato sin leerlo una segunda vez, con la pluma Mont Blanc que Eduardo había usado para firmar todos los documentos importantes de la empresa. Era simbólico en más maneras de las que probablemente Baltasar comprendía. «Hay algo más que necesitas saber», le dije después de que terminara de firmar. «¿Qué?» «Carmen va a ser promovida a directora general de operaciones. Será tu supervisor directo, pero también será mi sucesora eventual como presidente de la empresa». Vi cómo procesaba esa información. Era otra puñalada a su ego. No solo estaría trabajando bajo supervisión, sino que la mujer que había sido directora de recursos humanos durante años, ahora sería su jefa y la heredera de mi posición. «Carmen es una excelente elección», dijo, y por primera vez en años sonó completamente sincero. «Sí, lo es. Ha demostrado durante 15 años que entiende tanto el aspecto humano como el empresarial de dirigir una organización. Y más importante aún, trata a todas las personas con respeto sin importar su posición o género». Entiendo la lección. No es una lección, Baltasar. Es la realidad. Carmen ganó esa posición con su trabajo y su carácter, de la misma manera que tú vas a tener que ganar cada oportunidad que tengas de aquí en adelante. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, padre e hijo procesando el final de una era y el comienzo incierto de otra. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Por supuesto. ¿Alguna vez podremos volver a tener una relación normal de madre e hijo?». La pregunta me dolió más de lo que había esperado porque no tenía una respuesta fácil. «Honestamente, no lo sé. El daño que has causado es profundo, Baltasar. No solo a nuestra relación, sino a mi capacidad de confiar en que las personas que amo no me traicionarán cuando les convenga. Entiendo. Pero quiero que sepas que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de lo decepcionada que me siento, sigues siendo mi hijo. Y una parte de mí siempre esperará que encuentres una manera de convertirte en el hombre que tu padre esperaba que fueras». Cuando se fue, me quedé sola en mi oficina mirando hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo del atardecer. Elena entró poco después con una taza de té de manzanilla y se sentó en el sofá junto a la ventana. «¿Cómo se siente?», me preguntó. Como el final de una historia muy larga y el comienzo de otra completamente diferente. ¿Cree que él realmente ha cambiado? No lo sé, pero por primera vez en años estoy en una posición donde eso no importa. Si cambia, será porque quiere hacerlo, no porque necesite hacerlo para manipularme. ¿Y la empresa? Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. La empresa estará bien, mejor que bien. Carmen es exactamente la líder que necesitamos para los próximos años. La fusión con los alemanes nos dará los recursos para expandirnos a mercados que siempre habíamos soñado alcanzar. Y por primera vez en mi vida adulta, no tengo que preocuparme por proteger lo que Eduardo y yo construimos. Esa noche, fui a casa y me senté en el jardín bajo los jazmines que Eduardo había plantado hacía tantos años. El aroma dulce llenaba el aire nocturno, y por primera vez en meses, mi mente estaba completamente quieta. Había tomado las decisiones más difíciles de mi vida durante las últimas semanas. Había enfrentado la traición de mi propio hijo. Había reestructurado completamente la empresa que había sido mi vida durante 37 años. Y había puesto en marcha una transición de liderazgo que aseguraría el futuro de cientos de empleados. Pero más importante aún, había aprendido algo que nunca pensé que necesitaría aprender. Que el amor de una madre no requiere de sacrificar su propia dignidad y respeto. Baltasar tendría que encontrar su propio camino de regreso a mi corazón, si es que eso era posible. Pero mientras tanto, yo finalmente me había liberado de la carga de proteger a alguien que no valoraba esa protección.